Hoy, en el videotutorial de Polymer, vamos a aprender acerca de las propiedades de los elementos de Polymer. En concreto de las propiedades declaradas, porque, bueno, ya veremos que podemos tener propiedades que declaramos y propiedades que, a medida que estamos usando, pues se declaran automáticamente. El caso es que en las propiedades declaradas vamos a poder definir una serie de elementos, una serie de ítems, de valores, etc. Por ejemplo, el tipo de datos, por ejemplo, el valor predeterminado, por ejemplo, si queremos que sean notificadas hacia los padres en el caso de que haya un binding, y diversas otras nociones o diversas otras declaraciones que veremos a lo largo de este vídeo y los siguientes. En este en concreto, pues vamos a aprender cómo se crean las propiedades, cómo podemos poblar valores, digamos, no predeterminados, establecidos en el HTML para que esos valores vayan a los componentes de Polymer, y cómo podremos utilizar esas propiedades pues también dentro del propio componente para mostrarlas o realizar cómputos, procesos, etc. Vamos a crear un componente muy sencillo que es simplemente un componente fecha, que lo que va a hacer es mostrar una fecha, pero no con una cadena directamente, sino en varios elementos, cada uno con su estilo, de una manera bonita, como si fuese una ficha de un calendario. Eso lo vamos a hacer en un componente, y con ese componente digo que vamos a estar trabajando con el tema de las propiedades. Cada componente hemos aprendido que se coloca preferentemente en una carpeta diferente. Así que vamos a crear un nuevo archivo, creando ese nuevo archivo dentro de una carpeta específica que le vamos a llamar componente fecha. Siempre con un guión, ya lo sabéis. Y luego el nombre del archivo, pues generalmente le vas a llamar igual que el nombre de la carpeta donde lo colocas. Tenemos nuestro primer componente, o sea, nuestro primer archivo vacío. Y ahora vamos a ir creando aquí toda la parafernalia de lo que sería un componente básico. Me vais a permitir una cosa para no tener que escribir esto de aquí, que es copiar y pegar el texto del componente básico que ya hicimos el otro día. Simplemente donde ponía saludo Polymer, ahora el nombre del componente se llama componente fecha. Y esto de aquí me sobra, y también lo que es el H1 me sobra. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que son las propiedades de Polymer. Y en este caso vamos a empezar haciendo propiedades declaradas. Luego, y es algo bastante habitual, las propiedades si no las declaras, pues directamente cualquier propiedad que utilizas es declarada automáticamente, igual que ocurre con JavaScript. Las variables que no declaras, pues simplemente cuando las usas aparecen por ahí, se declaran automáticamente. Bueno, el caso es que las propiedades declaradas las colocas con un objeto dentro de la declaración del componente, de la parte del registro del componente, que lo hacemos en esta función Polymer, y dentro del objeto que le enviamos a Polymer hay otro objeto que nosotros podemos indicar que es el objeto de properties. El objeto properties nos sirve para indicarle una a una todas las propiedades que queramos declarar para este componente. Y de las propiedades que queramos declarar las podemos declarar de dos maneras. Una es simplemente por el nombre y el tipo de datos que va a contener, y otra es con una descripción más exhaustiva que nos permite, aparte del tipo de datos, pues otros muchos valores, como por ejemplo el dato inicial que va a ir dentro de la propiedad, etc. Bueno, vamos a empezar de la manera más sencilla, que es simplemente indicando el tipo de datos. Le tienes que decir el nombre de la propiedad. Por ejemplo, vamos a pensar que empezamos por el día, y el tipo de datos que va a contener va a ser una cadena, un string. Y si tienes más propiedades, por ejemplo, vamos a poner aquí el mes, le vamos a colocar también un string. El día podría ser un número, pero bueno, para el caso que vamos a hacer del día, que no vamos a sumarle ni nada, pues simplemente podría ser también una cadena, no pasaría nada. Ahora, bueno, guardamos nuestro componente y vamos a aprender cómo podemos cargar estos valores a estas variables de una manera determinada, que es a través del HTML, de manera declarativa, a través del HTML del componente. Es decir, cuando yo estoy usando el componente, podré
cargar estos valores, ya que no se han definido ningún valor predeterminado dentro del componente, podré cargar su valor inicial en el HTML que yo use para utilizar el componente. Una cosa que se hace muy habitualmente en Polymer es tener, a la hora de desarrollar componentes, es tener dentro de la carpeta del componente también una carpeta o un archivo que me sirva para hacer el demo de ese componente. Vamos a crear ese archivo de demo dentro de esta misma carpeta y el archivo de demo se va a llamar componente fecha-demo. Le puedes llamar como te apetezca, pero esto es algo bastante habitual entre los desarrolladores. Y dentro del demo pues ya colocas un HTML y dentro del HTML pues puedes usar el componente. Se llama componente fecha. Os estáis dando cuenta ya que no he hecho el import del componente, luego tendré que realizarlo por aquí. Y aquí le ponemos componente fecha.html y como está en la misma carpeta, pues la ruta del import es al mismo directorio. Hemos dicho que dentro de nuestro componente fecha, este día y este mes no tienen valor inicial. Luego veremos cómo crearlo, cómo cargarlo. Y eso me obliga a que yo, cuando use el componente, en algún momento voy a tener que definir ese valor inicial. Para cada instancia o para cada elemento componente fecha, podré colocar como un atributo los valores de la propiedad. Así que podríamos tener aquí el día, que sería igual al 21, y el mes, que son los dos datos, las dos propiedades que hemos declarado, que puede ser febrero. De acuerdo. Hasta aquí hemos cargado datos dentro del componente fecha, pero no estamos haciendo nada con esos datos, así que lo que voy a hacer es colocar aquí un template, los estilos ahora los pondremos, un template con HTML donde vamos a utilizar estas propiedades. Las propiedades que quieras utilizar las puedes colocar en cualquier etiqueta o en cualquier contenedor, y cuando quieras volcar el contenido de una propiedad dentro del template, lo que vas a colocar son dos llaves de apertura y de cierre y dentro el nombre de la propiedad que quieras visualizar. Día sería el nombre de la propiedad día y el mes, lo vamos a separar por una coma y un espacio, se coloca también con dos llaves y mes. Hasta aquí nuestro componente hace poco, que es mostrar el día y el mes juntitos en una cadena, que era lo que no queríamos hacer, pero bueno, es un primer paso. Vamos a hacer uso de este demo para comprobar a ver si esto está funcionando. Recordar que los ejemplos que realizamos en Polymer los tenemos que abrir a través de un servidor web. Te da igual el servidor que utilices. Yo con este componente de Node, este paquete HTTP Server, tengo aquí un servidor web que rápidamente podemos utilizar. Accedes a la ruta donde has colocado el archivo de ese componente. Date cuenta que lo hemos metido dentro de elements barra componente fecha demo.html, que está ahí el archivo componente fecha demo, y ya nos muestra 21 de febrero. Si yo quisiera, podría crear en mi demo varias fechas con fechas diferentes. Por ejemplo, el 1 de abril. Y cada una de las fechas pues aparecerá en su componente. O sea, cada vez que nosotros utilicemos el componente nos aparecerá la fecha de esta manera. Vamos a seguir trabajando sobre este componente. Vamos a hacer una cosa más, que es también colocar, ya que estamos, el año. Y por último también vamos a definir unos estilos y un HTML un poco mejor que este que tenemos aquí. Esto estoy copiando y pegando un ejemplo. Este ejemplo está escrito en un artículo del manual de Polymer en desarrolloweb.com y ese sería nuestro HTML. Estos serían los estilos, como nosotros estamos aplicando estilos al HTML. Y por último, pues aquí tenéis lo que son las propiedades.
Esas propiedades en nuestro archivo, en nuestro componente demo, nos falta una cosa, que es el año, también definir un valor, porque como no tenemos definido ningún valor por defecto, 2016, y este año también de aquí, vamos a ponerle del 2000 mismo. Y ahora veis cómo aparecen las fechas con el mes, el día y el año en cada uno de sus contenedores. Vale, si quieres que no aparezca todo juntito, pues simplemente lo colocas cada componente en un párrafo y ahora ya te aparecen los, los calendarios, la fecha del calendario, pues ya aparece separada. Hemos aprendido ya a utilizar las propiedades y a cargar sus valores desde el HTML. Pero también podremos cargar valores por defecto en los elementos. Para eso tenemos que, a la hora de declarar la propiedad, no solo nos vamos a contentar con indicar el tipo, sino que vamos a indicar toda una serie de valores entre los que se encuentra, en este caso vamos a trabajar con el tipo y el value, que es el valor predeterminado. En este caso vamos a decir la fecha del día de hoy, que hoy es el día, ya no lo sé, 15 de abril. 15. Bueno, compruebas que está todo bien. Cada propiedad tiene que estar separada por coma, menos la última, que no tiene ninguna a continuación. Y en cada una de las propiedades tenemos definidos tanto el tipo como el valor predeterminado, tipo y valor. Parece que está todo correcto. Ahora vamos a probarlo. No habrá ningún cambio en nuestro componente demo porque en estos casos estamos colocando siempre lo que eran las propiedades, los valores desde aquí. Pero si yo quisiera, podría utilizar el componente fecha ahora sin indicar ninguna información, y lo que va a hacer es colocarme esta fecha con la fecha que se haya definido por defecto en el componente, que era 15 de abril de 2016, el día de hoy. Solo aquí un pequeño detalle, que es que si hemos dicho que la cadena es de tipo string, pues lo lógico es que tú coloques la cadena, el string, entre comillas y no lo dejes tal como lo he dejado yo, que si no estás indicando un número. Veis que no ocurre nada, el componente sigue sin funcionando, no afecta al buen funcionamiento de mi programa, pero podría darme algún problemilla en el futuro. Por último, quiero que veáis también que las propiedades que tenemos en los elementos también son como propiedades de objetos JavaScript en el DOM. Vamos a verlo esto. Quiero decir que si yo tuviese un script por aquí y dentro de mi script accediese a uno de estos elementos, voy a colocarle aquí un ID, vamos a llamarle fecha 1, ¿vale? F1, y si yo accediese a uno de estos elementos, document, y el identificador sería F1 para acceder al primer elemento, si yo quisiera modificar uno de los atributos de este elemento, en este caso, por ejemplo, el año, vamos a poner que sea el año 2020, pues utilizaría el año y luego lo asignaría a cualquier otro valor. En este caso, como es una cadena, tendríamos que colocarlo entre comillas 2020. Y esto lo que hará será que este ítem de febrero de 2000 pues pasará a febrero de 2020 porque estamos asignando ese valor desde JavaScript. Y lo estáis viendo por ahí. Además, si tú quisieras, también podrías inspeccionar, vamos a inspeccionar cualquiera de estos de aquí, simplemente por probar alguna cosilla diferente. Y cuando tú tienes un elemento, puedes, el que está marcado aquí, vamos a ver, te voy a enseñar un instante, de acuerdo, tenemos marcado este spam, vamos a marcar el componente fecha en sí, el componente fecha 1 de abril. Si yo hago aquí $0, lo que hago gracias a la consola es acceder a ese elemento, a ese componente fecha. ¿Ves que ahí pone día 1? Pues si yo pongo $0, que es ese componente que estoy marcando dentro de esta parte de aquí, de los elements, hago punto día,
y le pongo aquí 31, no sé si tiene abril 31 días, pero veis cómo estamos marcando o estamos definiendo desde fuera esa propiedad día sobre ese elemento. O sea que ya hemos visto que desde fuera del elemento yo puedo definir una de las propiedades tanto a través de un atributo de HTML, eso le llamamos definirlo de manera declarativa, o sea, declarar en el HTML el valor de una variable. Y también lo puedo definir de manera imperativa, o sea, marcándolo desde JavaScript, accediendo al elemento y luego al nombre de la propiedad como si fuese, pues bueno, como si fuese no, es que de hecho es una propiedad del propio objeto del DOM. Dejamos el vídeo por aquí, ahora os toca a vosotros practicar con lo aprendido y dentro de poco nos vemos aquí en un nuevo vídeo en desarrolloweb.com. Darle al me gusta, no se os olvide en este vídeo, así como suscribiros al canal para estar atentos a otros vídeos de Polymer que iremos publicando. ¡Hasta luego!